Hola, buenos días. Es el día 5 de julio y este es el vídeo de los cultos para la Iglesia Bautista Esperanza Viva en el Goierri del País Vasco. Y bueno, si es la versión abreviada la que estás viendo, pues a continuación vamos a ir directamente al mensaje sobre Nicodemo y el nacimiento nuevo. Es el número 4 y seguiremos con esa historia tan interesante de ese hombre religioso y líder que buscó a Cristo. Bien, y para los demás, pues bienvenidos también. Para los, especialmente los de nuestra iglesia, pues vamos a disfrutar de otra mañana de cultos. Tengo otro vecino por ahí cortando hierba, así que no sé si se escucha o no, pero bueno, es parte del programa, ¿no? El trasfondo. Muy bien. Pues ya hemos llegado a la mitad del año, ya hemos pasado el Ecuador. Casi parece imposible, ¿verdad? Que el 2020 esté ya más del 50% vivido. ¿Y de qué manera? Ay, ¿de qué manera? ¿Qué año más diferente a lo que nos hubiéramos imaginado? Y bueno, pues es el tema de muchísimas conversaciones, ¿verdad que sí? Pues voy a leer hoy Filipenses 4:4. Recordemos que en cualquier situación en el que estemos, en el que esté el mundo, que ahora mismo está súper revuelto, pues recordemos aquellas verdades, aquellas actitudes, aquellos enfoques que debemos de tener, y el Señor nos lo pone muy claro en su palabra. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Escrito el libro de Filipenses, o este versículo, escrito desde una prisión donde Pablo estaba, donde era prisionero, y sin embargo su mensaje a los creyentes, a los hermanos, era regocijaos siempre. Y eso desde luego que nos incluye a nosotros en estos tiempos. Voy a cantar un coro, que ya lo conoceréis. Se llama Gozo tengo en mi alma hoy. Bien, va así. Gozo tengo en mi alma hoy, porque sé que Cristo me salvó. Él su paz y salvación me da, todos mis pecados Él borró. Melodía puso en mi corazón, gloria a su nombre por su extenso don. Gozo tengo en mi alma hoy, porque sé que Cristo me salvó. Y espero que tú también en tu corazón tengas ese gozo del Señor. El gozo porque entendemos todo el contexto en el que vivimos. Y es que esto no es todo. Esta vida es la primera parte, digamos, de nuestra vida, primera fase, y conlleva dolor, sufrimiento, angustias, pero es la entrada a la vida que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, y podemos tener gozo por esa realidad que conocemos, por esa verdad que creemos y que es nuestra. Bueno, pues ya habéis visto a lo largo de la semana los vídeos que he compartido y algunas fotos de los avances en el local. Van bien, van para adelante, gracias a Dios por unos buenos trabajadores que no paran. Y Dani y el otro Daniel, que es rumano, y algunos otros también, pues están trabajando, y esta semana pues ya habéis visto que se ha empezado con esa escalera que va a subir al segundo piso. Y se va a ir terminando, digamos, las fachadas de pladur y bueno. Entonces, seguimos con el plan de tener cultos
en la iglesia en la segunda quincena de julio. Tenemos el domingo 19 o el domingo 26. Me inclino al 26 simplemente para darnos más tiempo, no por el tema de las obras ya, sino por el tema de preparar todo el protocolo para poder hacer las cosas bien. Le he pedido a María Esther que tome un poquito la supervisión y ella ha estado estudiando y preparando, viendo todo lo que hay que hacer. Necesitaremos, por supuesto, la ayuda de muchos de vosotros en poder llevar a cabo los cultos de una manera que mantengamos buen testimonio, que sea, digamos, con las precauciones que nos piden hacer y poderlo hacer bien. Entonces, Dios mediante, eso se va a ir preparando ahora, y en las semanas anteriores al primer culto que hagamos, pues espero que lo que queremos es que al llegar al local, vosotros, nosotros todos, que no haya que dar 1000 instrucciones, porque ya lo sabemos. Entonces, porque ya las habremos ido dando. Entonces, pues, oremos por ese momento fantástico en que nos podremos reunir otra vez. Y pues pronto llegará. Ya veis qué rápido ha pasado 6 meses, ¿no? Muy bien, pues ahora a continuación hay algo de música especial y los saludos y los versículos de cada semana. Tenemos un par de estudios y tenemos predicador invitado, sorpresa. Así que ya veréis quién es para uno de los estudios. Bueno, pues creo que lo voy a dejar así y nos veremos al final, como siempre, para continuar con Nicodemo y ese nacimiento nuevo. Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana os voy a hablar acerca de metáforas y ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Algunos dirán, ¿qué es una metáfora? Bueno, primero voy a tratar de explicar lo que es una metáfora. Una metáfora es una imagen que sugiere similitud entre dos ideas diferentes, sin que ello implique que sean idénticas. En la Biblia vemos diversas metáforas. De hecho, la Biblia emplea metáforas de una manera amplia, como una forma de ilustrar los aspectos de una enseñanza. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Primeramente, por ejemplo, Dios como Padre. En Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí estamos viendo cómo el Señor está usando esta metáfora, esta imagen de Dios como un Padre. Otra metáfora, hablando de Dios, en este caso de Dios como roca. En el Salmo capítulo 62, versículo 2 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Es muy interesante ver cómo estas metáforas nos hacen pensar o nos dan una imagen, pues, con Dios como un padre, y pensamos cómo es un padre, y pues un padre es alguien protector, alguien que provee, alguien que está a nuestro lado en los momentos de temor, etc. Pensamos en una roca, pues en una roca es algo fuerte, algo firme, en lo cual podemos nosotros subir a una roca y saber que eso no se va a mover con nada, aunque venga viento, aunque venga agua. Es un lugar donde estamos seguros. Otra metáfora que encontramos en la Biblia es, por ejemplo, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo como pan de vida. En Juan capítulo 6, versículo 35, dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Creo que no hacen muchas palabras, faltan muchas palabras para explicar lo sencillo de esta imagen que nos está dando, esta metáfora que nos está dando aquí el Señor Jesucristo.
Otra sería Jesucristo como el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Oye, cuando pensamos en un buen pastor, ¿en qué pensamos? Pues en un pastor responsable, un pastor que cuida a sus ovejas, un pastor que va a buscar el mejor lugar donde llevar a comer a sus ovejas, un pastor que va a proveer protección a sus ovejas, etc. Entonces, todas estas son metáforas. También encontramos metáfora hablando de la iglesia. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí estamos viendo cómo está mostrando la iglesia como casa de Dios. En estos ejemplos hemos visto cómo la Biblia usa imágenes para hablar de Dios, para hablar del Señor Jesucristo y también para hablar de la iglesia, para sugerir esa similitud, para ilustrarnos, para darnos mejor comprensión de las verdades que las Escrituras nos enseñan. El apóstol Pablo hizo algo semejante, pero en este caso usando unos ejemplos muy sencillos para animar a Timoteo a considerar la importancia que tiene el esforzarse en la gracia. En 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 7 dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo usa estos ejemplos, que son 3. Un soldado, y después nos habla, en segundo lugar, de un atleta, y en tercer lugar, nos habla de un labrador. Vamos a ir viendo uno por uno, y lo interesante que es pensar y meditar en lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo, en este caso a Timoteo, y a todos nosotros que leemos su palabra. Primeramente, el versículo 3, un soldado. La primera impresión que viene a nuestra mente cuando pensamos en un soldado es en alguien preparado para la batalla. En este caso, la palabra soldado en el idioma original nos da una idea más amplia de todo lo que implica ser un soldado. Esta palabra soldado viene del griego stratiotes, que sencillamente significa soldado. Pero si miramos la raíz de esta palabra, veremos aún más. Te voy a decir otra palabra que viene de la misma raíz. Escucha, strategia. ¿Te suena a algo? Sí, la palabra estrategia. Ahora, de nada sirve tener todo un entrenamiento de soldado, tener toda la preparación y sacrificio que conlleva y tener todo el equipo moderno que puedes tener si no cuentas con una buena estrategia. En el mundo hay grandes ejércitos. En el año 2019 los 3 ejércitos más poderosos fueron, en primer lugar, el de los Estados Unidos, en segundo lugar estuvo el ejército ruso y en tercer lugar estuvo el ejército chino. Ahora, hay un país rodeado de enemigos que abiertamente declaran que su deseo es que dicho país desaparezca. Le han declarado la guerra en diversas ocasiones y no han podido vencerle. Su ejército está considerado por algunos como el mejor ejército del mundo, no por el número de soldados, sino por su entrenamiento y preparación. Y estoy hablando del ejército de Israel. Todo israelí tiene que cumplir con su servicio militar. Las fuerzas de defensa de Israel se basan sobre todo en sus reservas, que tienen unos 556,000 soldados solo en reserva.
Estos son llamados de forma regular para entrenarles para el servicio. El gran éxito de este ejército depende de su entrenamiento y preparación, de sus armas de alta tecnología, pero todo esto descansa sobre una estrategia que les hace prácticamente invencibles. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo acerca de ser un buen soldado de Jesucristo, le dijo también las siguientes palabras: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta palabra milita se refiere a la batalla, a cuando el soldado está en la guerra. Así que lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que ninguno que está en la batalla como soldado de Cristo se va a enredar o se va a involucrar en los negocios de la vida. Esto es, que no se va a comprometer con este mundo y con lo que este mundo ofrece. Una de las acciones que se pagan con el más severo de los castigos es lo que en el ámbito militar se llama alta traición. Es un delito, la alta traición, que consiste en cometer un acto de extrema deslealtad respecto de un país o a un jefe de Estado. Los ejemplos de alta traición más conocidos son participar en una guerra contra tu propio país, intentar un golpe de Estado, realizar operaciones de espionaje o sabotaje, que son sumamente dañinas, haciendo esto al servicio de una potencia extranjera, intentar asesinar al jefe de Estado de su propio país, etc. El delito de alta traición es fundamentalmente aquel que se comete contra la patria. Haciendo pues un resumen, el Señor nos anima a ser buenos soldados de Jesucristo, a vivir listos para la batalla, con una buena estrategia. Nos llama a la lealtad, recordando que nuestro servicio es al Rey de Reyes y nos exhorta a tener cuidado de no enredarnos con las cosas que este mundo ofrece, pues terminaremos mal si nos involucramos con las cosas de este mundo. Creo que voy a tener que esperar para la semana que entra para mencionar los otros dos ejemplos que usa el apóstol Pablo, así que lo vamos a dejar en esta ocasión hasta ahí, pensando en ese ejemplo de que a los ojos del Señor debemos de ser como fieles soldados con una estrategia en este mundo y en esta vida para ser hallados vencedores. Hermanos, que el Señor os bendiga, que tengáis muy buena semana. Bendiciones a cada uno, hermanos. Quiero decirles que les extraño mucho y esperando que pronto pues podamos estar juntos en la casa del Señor. Soy Wilmer y bueno, aquí quería compartir un versículo de la Biblia que me ha ayudado mucho en estos días y está en Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y bueno, podemos ver que el Señor está con nosotros siempre y nos pide que seamos valientes, que nos esforcemos para poder seguir en su camino, porque como ya sabemos, pues no es fácil, hay que luchar para poder seguir en su camino y que el Señor nos dé esa fortaleza para poder hacerlo. Y bueno, pues un abrazo a todos. Hola, muy buenas. Es un placer poder compartir estos minutos con vosotros. Mi nombre es Pastor José Cabrero de Vallecas. Espero que estéis bien de salud, que estéis fortalecidos en la palabra y que el Señor os pueda guiar vuestros pasos día a día. Simplemente a los que, bueno, algunos me conocen, otros no, pues acepté a Cristo con 11 años. Tuve la oportunidad de poder conocer al Señor bien pronto y poder prepararme para poder servir al Señor con 19 años y darle gracias a Dios por la oportunidad que pude capacitarme para servirle a Él. Y también le doy gracias a Dios por hermano Juan, hermano Andrés, de verdad que los demás hermanos que estáis allí, por daros las gracias, pues vuestro apoyo en oración, vuestro apoyo económico en todos los aspectos y sobre todo la amistad en el Señor. Y nada, simplemente comentaros que el Señor está haciendo una gran obra en Vallecas. Le damos gracias a Dios que tenemos que ampliar los cultos,
por la situación del coronavirus, distancias y demás, y la verdad es que es un privilegio poder servir al Señor en este rincón de España y poderlo hacer con humildad. Quería compartir con vosotros un versículo que para mí siempre ha sido de gran bendición y de ánimo, sobre todo. Está en 1 Tesalonicenses 5:11, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Espero y deseo de corazón que podamos hacer cada uno desde nuestra iglesia local, hacer el animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, que siempre en nuestro corazón estén palabras de ánimo y de estímulo y de edificación los unos con los otros, para que la iglesia siga hacia adelante predicando la buena palabra de Dios y siendo luz en este mundo sin Cristo. Que Dios os bendiga y un fuerte abrazo, hermano José Cabrero. Hola, muy buenos días, amigos, hermanos, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Bueno, quiero compartir con ustedes, mi nombre es Marta Betania, y quiero compartir con ustedes un versículo que para mí siempre ha sido de bendición, y es lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Quería compartir con vosotros un versículo que esta semana el Señor trajo a mi vida para hacerme recordar que realmente las promesas del Señor son verdaderas. Y dice así, en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hola hermanos, soy Unai y hoy quiero compartiros un versículo que está en Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Adiós, hermanos. Buenos días hermanos, Dios les bendiga. El texto bíblico se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Buen inicio de semana. Bendiciones hermanos, soy Jason y quiero compartirles este versículo que se encuentra en Efesios 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hola, buenos días. Soy David Bell, soy pastor en Petrer. Ahora mismo estamos en Estados Unidos, estamos preparando todo para la boda de nuestro hijo y Dios mediante volveremos en septiembre para seguir con el ministerio ahí en España. Varias veces he estado ahí en el norte, he enseñado institutos y siempre es de bendición compartir con vosotros y esperamos que pronto podamos volver a estar junto con vosotros para seguir mirando juntos la palabra de Dios. Quiero compartir con vosotros un texto del Salmo 55, es el versículo 22. Dice así: echa sobre Jehová tu carga, y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Es verdad que hay veces estamos en momentos difíciles en esta vida y tropezamos, caemos. Pero este versículo viene con un consejo y luego también con una promesa. Primeramente el consejo: echa sobre Jehová tu carga. ¿Os suena la frase, no? Es
muy parecida a la frase que usa Pedro en su primera carta, el capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y así podemos vivir. Cuando estamos en dificultades, podemos echar sobre Jehová nuestras cargas. Y luego, después de este consejo, viene la promesa. Y Él te sostendrá. Dios jamás falla con esta promesa. Siempre sostiene a los que están confiando en Él. Y quiero dejar ese pensamiento con vosotros y este ánimo para que todos sigamos echando sobre Jehová nuestras cargas y dejando que Él nos sostenga en medio de las dificultades. Que Dios os bendiga en este día precioso del Señor. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas. Quería hablaros hoy en el Salmo 32, versículo 10, en la segunda parte. Bueno, vamos a leer todo el versículo. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Me llamó muchísimo la atención este asunto de esperar en Jehová. Y la verdad es que enseguida empecé a preguntarme, ¿qué es esperar en Jehová? ¿Cómo se espera en Jehová? ¿Qué hace una persona que espera en Jehová? ¿Dónde se espera en Jehová? ¿Cuándo se espera en Jehová? ¿Y por qué esperar en Jehová? Así que digo, bueno, voy a hacer un estudio y voy a ver lo que dice toda la Biblia sobre este asunto de esperar en Jehová. Y cuando ya me tenía mi concordancia lista y todo, digo, espera un momento. ¿Por qué no mirar primero el propio Salmo 32 a ver qué es lo que dice de la persona que espera en Jehová? Quizás hay alguna información. Así que me puse a leer el Salmo 32 muy detenidamente y encontré 6 cosas que son significativas de la persona que espera en Jehová. Y fíjate que me di cuenta de que primeramente en el versículo 1 del Salmo 32 nos empieza diciendo cómo es. Vamos a decir qué es una persona que espera en Jehová. Así que encontramos que la persona que espera en Jehová es bienaventurado. Nos dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Otra vez, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que vemos que la persona que espera en Jehová es una persona bienaventurada. Su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No es culpado de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Es muy interesante ver que la persona que espera en Jehová, Dios habla de esa persona como una persona bienaventurada. Vemos también que, antes de eso, vamos a ver qué dice Romanos 4, del 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8, y nos dice lo siguiente. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esa cita, como vemos ahí en Romanos, está tomada del Salmo 32, versículos 1 y 2. Así que vemos que el Salmo nos dice que una persona que espera en Jehová es una persona bienaventurada. Y luego vemos algo que hace la persona que espera en Jehová. Y vemos en el versículo
siguiente dice, versículo 3, bueno, antes de eso, vámonos directamente. No, ahí mismo, sí. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Del 3 al 5. ¿Os dais cuenta en este pasaje que vemos que la persona que espera en Jehová es una persona que ora a Jehová? Él declara su pecado y no encubre su iniquidad. También confiesa sus transgresiones a Dios, como vemos en la segunda parte del versículo 5. Y él, porque sabe que Dios perdona la maldad de su pecado, invita a los santos a orar a Dios, y lo vemos en el versículo 6, por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Así que vemos que la persona que espera en Jehová es bienaventurado, es una persona que ora a Jehová, y vemos en el versículo 7 también que es una persona que tiene la protección y el favor de Dios. Dice el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así que la persona que espera en Jehová tiene un refugio que es Dios mismo. En la angustia, en la amargura, en los momentos difíciles, el Señor nos guarda, y también dice ahí que nos rodeará con cánticos de liberación. Vemos también que no solamente es bienaventurado, ora a Jehová, tiene la protección y el favor de Dios, pero también en el versículo 8 vemos que esta persona que ora a Jehová es guiado y enseñado por Dios. Dice, versículo 8 del Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea que la persona que espera a Jehová, dice la palabra aquí que tiene entendimiento porque Dios le hace entender. Dios mismo le enseña el camino en el que debe de andar. Y algo que es preciosísimo es saber que los ojos del Señor están sobre ti si esperas en Jehová, están sobre mí si espero en Jehová. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué bendición tan grande! Entonces, después de ser guiado y enseñado por Dios, encontramos otra característica de aquella persona que espera a Jehová. Y es en el versículo 9, dice que es una persona que se acerca a Dios. La persona que espera en Jehová es una persona que se acerca a Dios. Mira lo que dice el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así que el versículo 9 nos habla de esa persona que no es como el caballo. No es como el caballo o el mulo sin entendimiento. Por supuesto que no somos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, porque hemos visto en el punto anterior que Él, Jehová, nos hace entender. Él nos enseña el camino. ¿Sí? Entonces, no somos así, gracias a Dios. No somos como ellos tampoco porque no tenemos que ser sujetados con cabestro y freno. ¿Sí? Como dice ahí en el versículo 9b. ¿Sí? Dice Matthew Henry que, vamos a ver, sobre el versículo 9, dice
que donde hay gracia redentora, lo vemos en el Romanos 12:2, donde hay gracia renovadora, de la mente, no hay necesidad del cabestro y del freno de la ley. Repito, donde hay gracia renovadora, que se ve en Romanos 12:2, gracia renovadora de la mente, no hay necesidad del cabestro y del freno de la ley. Así que vemos cómo esta persona que espera en Jehová es una persona que se acerca a Dios, ¿sí? Busca a Dios. En cada momento está buscando al Señor. Y vemos un último punto aquí mismo, en el versículo 11, dice que la persona que espera en Jehová es una persona que se alegra y canta. Mira lo que dice el versículo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así que se alegra en Jehová y canta con júbilo. ¿Os acordáis en el versículo 7 que dice al final del versículo 7, con cánticos de liberación me rodearás? Y es verdad, hermanos, la persona que espera en Jehová ha sido libertado del pecado. Anda por la vida como un creyente con las cadenas colgando en sus brazos y en sus pies, si quieres, pero cadenas rotas. Ya no está sujeto a la esclavitud del pecado. Y eso es un motivo para alegrarse y para cantar de todo corazón. Así que fíjate lo que vemos en el Salmo 32 en cuanto a la persona que espera en Jehová. Es una persona bienaventurada, es una persona que ora a Jehová, tiene la protección y el favor de Dios, es guiado y enseñado por Dios, se acerca a Dios y es una persona que se alegra y canta. Y termino leyéndoos el Salmo 52, versículo 9. Me salgo del Salmo 32, pero me encanta el Salmo 52, versículo 9, para terminar. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén, hermanos. Que sigamos, hermanos, con ahínco, buscando al Señor y esperando en Jehová, porque como dice aquí, es bueno. Bendiciones, hermanos.
Pues seguimos con Nicodemo. Entonces, este es el cuarto domingo o episodio de esta historia con Nicodemo. Y hemos estado en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. Comenzamos con el versículo 1 y conocimos a este Nicodemo, que era un líder religioso, un fariseo, que tenía, aunque quizás nadie pensaría eso de él, pero él tenía muchas preguntas dentro, aunque era muy religioso y muy conocedor de la palabra, pero tenía muchas preguntas y sabía que Jesús las podía contestar. Pero él no se atrevía a hablar con Jesús en público por la posición que él mismo tenía. Entonces vino a Jesús de noche y el Señor Jesús enseguida le sacó el tema del nuevo nacimiento. Y Nicodemo no entendía para nada lo que era el nuevo nacimiento. El Señor le fue explicando que no era nacer otra vez de la misma manera, sino un segundo nacimiento diferente al primero. El segundo siendo nacimiento espiritual, el primero siendo el nacimiento físico. Y luego pues le habló de la obra del Espíritu de Dios en el corazón y puso el ejemplo del viento. Y cómo el viento, pues se oye el viento y se ven los efectos del viento, pero el viento en sí no se ve. Y el Espíritu de Dios también es invisible y no se le puede ver, pero el efecto o los efectos de su obra sí se ven y se escuchan. Y entonces llegamos la última vez al versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una anécdota curiosa que hubo de ese, si te has perdido los anteriores mensajes, pues vete al enlace al final del mensaje y podéis encontrarlo ahí en la lista y en las sugerencias. Podréis encontrar esos mensajes anteriores para ver hasta qué es lo que ha pasado hasta este momento en esta conversación con Nicodemo. Pero ahora, hoy vamos a ir entonces al versículo 17. Nos quedan 5 versículos en este pasaje que vamos a ver de Nicodemo. Y entonces, después de dar ese versículo tan importante, tan bien conocido, porque es que resume el amor de Dios expresándose en la venida de su Hijo unigénito, Señor Jesús. Entonces, en el versículo 17, aclara algo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Está aclarando algo, esa palabra porque está contestando una pregunta que no se ha hecho, pero que sería quizás lógico hacer para algunas personas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios en enviar a Jesús no era para juzgarles, para juzgarnos a la humanidad, sino para salvar a la humanidad. Jesús no vino para juzgar. De hecho, Él no vino para condenar. Lo que condena al hombre es su pecado, nuestro pecado. La gente, el corazón de Dios es un corazón de reconciliación, de amor. La gente suele pensar que Dios está enfadado y que está buscando la manera una razón para pegarnos. Y así usan su nombre para blasfemar y todo en mal contexto, porque el corazón del hombre es sucio, nuestro corazón es pecaminoso. Y además solemos mirar solamente el mal y no todo el bien que Dios nos ha dado, la salud, el aliento, nuestro cuerpo que funciona, montones de milagros funcionando en nuestro cuerpo en este mismo instante que Dios nos ha dado y ha hecho funcionar y mantiene. ¿Y quién le da gracias a Dios por eso? Por la belleza de la naturaleza. Los hombres van y adoran la belleza, pero la belleza de la naturaleza, adoran la naturaleza, pero la naturaleza es un don de Dios. ¿Y quién mira a través de la naturaleza y ve a Dios y dice, gracias Señor, por tanta belleza que nos rodea? No, el corazón del hombre
es inclinado al mal, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. El hombre es enemigo de Dios, dice la Biblia, pero Dios nos ama. En el versículo 18 nos dice, recuerda quién habla aquí. Aquí está hablando el Señor Jesús, no está hablando Nicodemo, no está hablando el escritor Juan, está hablando el Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir, ¿es verdad lo que nos dice Jesús o no? Él nos acaba de decir anteriormente que es la única persona que ha visto que conoce perfectamente las dos realidades. La realidad física de esta tierra, de este mundo, y la realidad celestial, la eterna. Él ha estado en los dos sitios, y dijimos la última vez, nadie ha muerto y ha vuelto de la muerte para decirnos cómo es todo aquello. Ya eso lo vimos el domingo anterior. El Señor sí, y Él lo que nos dice, deberíamos decir, pues, ay, pues vaya, es la pura verdad, Él nos da la verdad. Ahora, si una persona quiere decir que Jesús es mentiroso y nos está contando historias aquí que no son verdaderas, pues adelante, pero ojo, que esa persona vivirá con las consecuencias de negar lo que Dios dice, lo que el Señor Jesús dice. El Señor Jesús dijo en el 18, el que en Él cree, al Hijo, está hablando de sí mismo, el que cree al Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que no es Jesús el que le condena, ya está condenado por no creer en el Señor Jesús, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, estas son palabras fuertes, pero si son la verdad, nos las está dando Dios para que las consideremos, las creamos y tomemos las decisiones apropiadas. ¿Por qué es así que estamos condenados? No podemos contestar toda esa pregunta. Podemos mirarlo y hay respuestas en la Biblia. ¿Por qué tengo esta naturaleza pecaminosa? Pero realmente el por qué no cambia nada. La realidad, la verdad es que soy así. Soy así. Y debo de tomar decisiones en base a lo que es. Y la pura verdad es que soy pecador. La pura verdad es que yo, como tú, como toda persona, no quiero que me mientan jamás. Pero yo he mentido. Si me ha convenido, he mentido en alguna ocasión. Ojalá no ahora que conozco a Cristo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el mundo entero vive con esa contradicción, de tener exigencias de los demás que nosotros mismos no nos ponemos. Porque nuestro corazón vela por nosotros y nadie más. Primero nosotros y luego los demás. Nuestro corazón es egoísta en su corazón, en el centro de nuestro ser. Nosotros buscamos el bien nuestro y no buscamos a Dios, que es nuestro creador. Él dijo, la persona que no ha creído en el Señor Jesús, el que no ha creído en mí, dijo el Señor, ya es condenado. Unos versículos que nos explican un poco por qué o qué es eso, lo encontramos en Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cada uno va tras su propio tema. Y no busca ver quién me ha creado. ¿Por qué me ha creado? ¿Cómo es el que me ha creado? Nadie busca a Dios. Luego en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la realidad
que el hombre estamos caídos en el pecado y no tenemos vida eterna hasta que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en el Hijo de Dios, quien es la vida. Ahora, dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, se puede ver en dos sentidos, yo creo. Primero, en general, la luz, Dios da luz a todos los hombres, dice Juan en su primer capítulo. Dios da luz para entender a todos los hombres. Y Romanos Pablo nos explica en dos sentidos. Cada uno tenemos una conciencia dentro que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Hablamos de eso antes, la mentira, el engaño, las cosas que sabemos que no están bien, pero las hacemos aunque no queremos que los demás los hagan contra nosotros. La conciencia que tenemos es luz, es una manera en que Dios nos dice, hay algo mucho más allá de lo que tú ves. Hay una realidad moral, hay una verdad moral. Esa luz no es muy grande, pero es suficiente para que el hombre diga, ¿sabes qué? ¿Por qué pienso yo así? ¿Por qué hay bien y mal? ¿De dónde viene el bien y el mal? ¿Quién ha fijado el bien y el mal? Y eso le lleva a Dios. Pero cuando nosotros no me importa mirar esos temas, estamos rechazando la luz. Otra luz que tenemos es la creación. La increíble creación, los árboles, las hojas, el agua, los animales, los cielos, los planetas, las estrellas, las nubes. Toda la maravilla de la creación, alguien lo ha diseñado. Eso es ridículo pensar que vino de una casualidad o peor aún, de una bomba, o sea, de una explosión. No. La creación es luz que Dios nos ha dado para que veamos, miremos, consideremos y digamos, ¿quién ha hecho todo eso? Es luz. La luz de la creación, la luz de la conciencia. Pero aquí dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. No quisieron la luz. Y es la realidad. El hombre no quiere esa luz de la creación y esa luz de la conciencia, pero luego vino el Señor Jesucristo, la luz del mundo, vino en persona. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron, lo crucificaron. Así que de forma general, el hombre rechaza la luz. De forma personal y específica, la persona que conoce el Evangelio de Jesús, la gran mayoría de las personas rechazan esa luz que Dios ha traído a su vida. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y las noches son cuando se hace la gran mayoría del mal, se hacen de noche. ¿Y por qué las tiendas ponen luces de noche? Para que se pueda ver. Y es que somos así. Recuerda dónde estamos. Estamos leyendo estamos viendo una conversación entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Y el Señor está dando, digamos, un pequeño discurso a Nicodemo sobre la realidad de la vida eterna, el nuevo nacimiento. Bien, un versículo más y ya vamos a ir cerrando. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay mucho aquí que podríamos estudiar, pero realmente lo que entendemos aquí es que el que ama a Dios, el que sigue a Dios, el que quiere a Dios, el que cree a Dios, no teme la luz. No teme. Una persona que vive correctamente no teme la luz. Vive en la luz, está contento con la luz porque la luz revela lo que hay y no tiene miedo porque no ha hecho nada mal. Pero la persona que vive en el pecado, la luz no quiere que Dios esté viendo o mirando porque va a ver todo lo que hay, ¿no?
y se esconde de la luz. Y el hombre ama las tinieblas y el Señor sigue hablando de esto. Vamos a dejarlo ahí de momento, porque en este momento se corta la conversación con Nicodemo. Hemos estado con Nicodemo estos 21 versículos y ahora el siguiente versículo dice, después de esto vino Jesús con sus... y ya va a otro tema. Entonces, antes de terminar, vamos a saltar unos capítulos más adelante. En el capítulo 4 hay una historia con una mujer samaritana. Luego hay un discurso. En el capítulo 5 de Juan no hay nada de Nicodemo. Nicodemo desaparece. Y no sabemos cómo termina la conversación. Nicodemo no vuelve a hablar. Jesús no le menciona. Y no sabemos de él. En el capítulo 5 sale un paralítico, que el Señor le cura al paralítico, le sana al paralítico, luego da un discurso, luego en el capítulo 6 alimenta a 5.000 hombres y todas las mujeres y niños que iban con ellos, y luego da un discurso sobre el pan de vida. Y en el capítulo 7 de Juan, en el capítulo 7, hay mucha gente que le está siguiendo al Señor, y los fariseos, de los que es el grupo ese religioso, del que forma parte también Nicodemo, los fariseos ya le odian a Jesús, tienen envidia de él y quieren arrestarle, atraparle y callarle. Entonces, en el versículo 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, hablando todos acerca del Señor, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Entonces, vamos a dejarlo aquí por esta vez. Esa conversación con Nicodemo, termina la conversación, hemos aprendido muchas cosas de la boca del Señor, pero lo dejamos allí y hemos saltado al capítulo 7 y hemos visto que los fariseos han enviado a unos alguaciles a donde está Jesús enseñando para arrestarle, porque quieren cogerle y callarle, y continuaremos ahí en el siguiente mensaje. ¿De acuerdo? Pues nada, agur.